Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Jaime Cantera, quien es el autor del libro Evaluación de la contaminación en ecosistemas acuáticos. Este libro es el clásico producto de investigación, un proyecto que hicimos con varias universidades de Colombia, con la Universidad de La Habana y la Universidad del Valle, sobre la laguna de Sonso. Estudiamos en ese libro la flora, la fauna, el estado ambiental, la historia geológica, la historia ambiental desde la época en que era prácticamente todo el Valle del Cauca hasta los tiempos actuales y el estado ambiental en que se encuentra. La publicación de estas obras por parte del programa editorial de la Universidad del Valle es muy importante porque es la forma de colocar a la luz pública y que la gente, digamos, común de la sociedad conozca lo que se está haciendo y conozca la importancia de nuestros ecosistemas. La mayoría de nosotros publicamos en revistas internacionales que son muy importantes para nosotros como investigadores porque nos colocan en el de la ciencia, pero pocas veces tenemos la oportunidad de que la gente que nos rodea y la gente que realmente tiene interés porque vive con los ambientes de nosotros pueda tener el contacto y aprender sobre la zona. Entonces, publicar estos libros permite que la sociedad vallecaucana conozca más a fondo la laguna de Sonso. Bueno, ¿y quiénes participan en estas investigaciones y en la edición del libro? Este libro lo hicimos bajo la dirección del profesor Enrique Javier Peña, un compañero del Departamento de Biología, y una profesora de la Universidad Autónoma. Trabajamos en ese libro con varias personas, profesores de biología, de ingeniería y de sociales de la Universidad del Valle. Hay autores de la CBC también y otros profesores de la Universidad Autónoma. También participaron estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado de las dos universidades. Este libro es el conjunto de varias universidades y las instituciones ambientales reguladoras como el Ministerio del Ambiente y la CBC. Esta investigación se desarrolla en el centro del Valle del Cauca, en los alrededores de Buga, en una laguna relativamente grande que tenemos en el piedemonte de la cordillera occidental, que es el relicto de lo que fue el Valle del Cauca en términos ambientales. Es un humedal, un gran humedal, como quedan pocos en el valle, que ha venido teniendo una cantidad de problemas ambientales y que es supremamente importante porque, por ejemplo, es el sitio donde se reúnen muchas aves que vienen en migraciones a Colombia. ¿Y en qué consiste la investigación que ustedes desarrollan en este lugar y que plasman posteriormente en el libro? Bueno, como es un trabajo sobre un sitio prácticamente no muy conocido, entonces empezamos desde el principio trabajando con la CBC en establecer las principales características de la laguna, de su clima, su geología, su geografía, sus características del agua, la flora, la fauna, y trabajamos en la parte social junto con la comunidad de la región. Cuéntenos, profesor, ¿dónde está ubicada exactamente la laguna? La laguna de Sonso queda en la localidad de Mediacanoa, a 10 kilómetros de Buga. En invierno es muy fácil de verla porque como es un sistema desequilibrado, en invierno se inunda y llega hasta la carretera, ¿cierto? O sea, inunda todo lo que se encuentra a su paso. En verano, pues que entrar un poco dentro de la población para poder observarla. Profesor, en el libro se plantea que la laguna de Sonso es un ecosistema típico del Valle del Cauca. Háblenos un poquito acerca de estos ecosistemas. Bueno, el Valle del Cauca en general era un humedal como este, pero a medida que se fueron haciendo las ciudades y se fue industrializando el departamento y se fue produciendo el cultivo principal, que es caña de azúcar, los terrenos, tal como lo usa la laguna, los empiezan a secar y a utilizar para el cultivo. Pero quedan todavía algunos relictos en muchas partes del Valle del Cauca, hasta dentro de Cali quedan humedales, que son mucho más pequeños que la laguna de Sonso. A medida que la ciudad va creciendo, van siendo lagunas cada vez más pequeñitas, porque todo se va secando alrededor y todo se va sembrando alrededor. Lo que pasa es que el río Cauca, en el Valle del Cauca, tiene un desarrollo meándrico, va haciendo como curvas. Y cuando el río cambia de dirección, esa curva queda como una laguna. Entonces, eso queda como una laguna con entrada por un lado del río y salida del otro lado del río, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros vallecaucanos las madres viejas. Entonces, de esas madres viejas van quedando varias pequeñitas, cada vez más pequeñas. Se hace una carretera o se hace una finca, etc. Pero la laguna de Sonso sigue siendo bastante grande comparada con las otras. Entonces, conservar estos ambientes no solo nos hace conservar nuestro pasado ambiental, sino que también nos permite conservar todo lo que hay allí que nosotros prácticamente estamos empezando a conocer. ¿Qué ecosistemas, qué especies se desarrollan en esta laguna? Los humedales como este son muy importantes, son ambientes que se caracterizan por cambios ambientales, por ser como
el sitio de comida, como los restaurantes de las aves migratorias. Las aves migratorias buscan llegar a donde comer y los humedales como este son los restaurantes porque allí florecen una cantidad de especies, tanto de fauna como de flora, y eso sirve de alimento a las aves que están llegando. Lo mismo sucede con los peces. Eso funciona casi como una madre vieja, como una laguna, que el río Cauca de vez en cuando llena, de vez en cuando no entra, y queda allá. Entonces a ese sitio van a reproducirse muchos peces del río, que no pueden hacer en el río, van y las larvas y los juveniles que viven allí encuentran tanto protección como encuentran alimentación. Cuéntenos, profesor, ¿qué especies o qué clase de peces encontramos en esta laguna? Encontramos todos los peces importantes para la pesca del Valle del Cauca, desde Boca Chico, que lo usa como reproducción, uno de los más importantes. Encontramos los que llamamos corronchos, que son los peces del fondo de los ríos, y encontramos en general las sardinas y todas las juveniles de las especies que se encuentran allí. Los peces en su época reproductiva suben el río y se meten a este tipo de ambientes, a los humedales, para hacer reproducción. También encontramos más de 200 especies de aves que utilizan el sitio para anidar. Por ejemplo, tenemos anidaciones de garzas, anidaciones de otras especies, y una gran cantidad que se alimenta directamente del agua, como los martín pescador, las garzas, etc. Bueno, aquí encontramos una cantidad, y ahora curiosamente también se encuentra una buena cantidad de especies llamadas invasoras. Son especies que llegaron al Valle del Cauca por alguna otra razón y que la laguna de Sonso les sirvió como un abrigo muy grande, y finalmente se llegan a convertir en plagas. Por ejemplo, la rana toro, que se trajo al Valle del Cauca con intención de producir ancas de rana para exportar a Francia. Es una rana grande. Entonces, la rana se escapó de las fincas y terminó entonces ocupando el hábitat de la laguna de Sonso y haciendo desaparecer muchas especies. De manera que tenemos un conjunto de especies que lo colocan como un sitio de alta biodiversidad, y que por esa razón entonces es un sitio protegido. Es decir, se considera que se debe proteger y se debe impedir que haya una destrucción progresiva de la laguna. ¿Cuáles son específicamente estas especies que se encuentran en riesgo en la laguna de Sonso? Se encuentran en riesgo muchas especies de aves cantoras, se encuentran en riesgo muchas especies de peces, pero el riesgo no solamente es para las especies, porque en el caso de la laguna de Sonso es que la problemática que hay es que las especies que se envenenan por la contaminación que el río Cauca lleva desde Yumbo adquieren dentro de sus tejidos y dentro de su hígado contaminantes que después los pescadores, al ingerirlos, terminan siendo contaminantes. Es así entonces que mucha gente de la región se le encuentra mercurio en el cabello, por ejemplo, o en sangre. De manera que la contaminación que afecta a las especies ya llega a un nivel del humano. Y el problema que tiene esto es que hay un fenómeno biológico que se llama magnificación, y es que la concentración de los contaminantes, a medida que usted sube en la cadena alimenticia de plantas, a herbívoros, a carnívoros, la concentración de la sustancia aumenta. Los sueños de Yayo, vivencias de Buenaventura. Autor Francisco Pineda. Inevitablemente, como aquellas bandadas de palomas que regresaban del vergel, infinidad de memorias, recuerdos, regresan en el libro de Francisco Pineda Polo como un ejercicio de resistencia ante el olvido. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Bambucos, Pasillo y Son. Autora Mónica Gallego. El trabajo de la arpista Mónica Gallego en este libro es muy importante porque amplía el repertorio de música latinoamericana para arpa. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Háblenos un poquito más sobre el estado actual de la Laguna de Sonso. ¿En qué condiciones se encuentra? Bueno, esa es la razón por la cual nosotros quisimos estudiar la Laguna de Sonso, porque a pesar de ser un ecosistema muy importante para los vallecaucanos, es un ecosistema que ha sido muy descuidado a lo largo de la historia. La Laguna de Sonso ha perdido muchas hectáreas de espejo de agua. El espejo de agua es la parte que está inundada. Cuando hay sequía, los propietarios de los terrenos alrededor siembran frutales o caña de azúcar en los bordes que se han secado de la laguna. Cuando llega el invierno y vuelve a crecer, entonces ellos secan el terreno y prácticamente se van apropiando. De esa manera la laguna ha ido perdiendo tamaño progresivamente en los últimos 40 años, un poco más. Los cultivos de caña y otros cultivos han ido adquiriendo espacio de la laguna y han ido secando la laguna. De manera que esa pérdida de la cantidad del agua es grave para la laguna. La segunda es el riesgo de contaminación por el río Cauca, que atraviesa Yumbo. En Yumbo se produce una cantidad de contaminantes que van al río y al encontrar ese sitio con poca circulación, por ser laguna, ahí los contaminantes se depositan en el fondo y quedan siempre disponibles para que cualquier organismo lo utilice y entonces lo incorpore a su cadena y se contamine. Igualmente, cuando llega el invierno, esos materiales como el plomo, como el mercurio, etc., se suspenden otra vez en la laguna y los organismos lo adquieren y se contaminan. Y finalmente, este problema es de las especies exóticas, porque las especies exóticas que han sido traídas están acabando con los otros tipos de organismos que se encuentran en la laguna. ¿Cuáles son estas especies exóticas? La más importante de la región es la rana toro, como le dije, pero también está la tilapia, ¿cierto? Y recientemente otros organismos, como algunos crustáceos que trajeron también para ensayar cultivos, empiezan a invadir la laguna. Y esa invasión hace que desplacen las especies locales. ¿Cuáles son las características de esos humedales? Un humedal se reconoce, primero, porque tiene una entrada y una salida de agua. Segundo, porque crece una vegetación especial, una vegetación que soporta la inundación. Generalmente son juncos o pastos, algunos arbustos. Y por su periodicidad, porque cambian de tamaño. Cuando aparece el verano disminuyen, cuando aparece el invierno aumentan, pero siempre están presentes. No se seca completamente el charco, sino que queda con alguna cantidad de agua. Y la presencia de vegetales que en ciertas épocas crecen y lo llenan a tal punto que lo hacen prácticamente invisible, porque uno cree estar en el pasto, pero cuando usted pisa se da cuenta que no está en el pasto, a cuando usted ve realmente una laguna con mucha agua. La misma Laguna de Sonso, cuando uno va en invierno, como le digo, en la carretera uno ya la ve, porque inunda toda la finca de alrededor. Pero cuando usted va en verano tiene que entrar muchísimo para poder llegar hasta el borde de la laguna y usted encuentra en el sitio de la laguna el ambiente que era cuando estaba inundado, es decir, encuentra los caracoles muertos, los peces muertos porque se ha secado la laguna.
un humedal tiene entonces la parte acuática y la parte terrestre custodiada por la vegetación. Esta vegetación son especies adaptadas a vivir en zonas que están inundadas permanentemente. Crecen de manera indiscriminada y a medida que crecen obtienen sus nutrientes del agua. De esa manera pueden incluso funcionar como filtros para limpiar el agua. En algunos países se utiliza, al final de las plantas de tratamiento se colocan un pequeño humedal para que purifique el agua. Y en ese sitio se encuentran todas las especies que se van a reproducir allí, tanto de peces como de aves, por ejemplo, y muchos mamíferos. Se reproducen y se cuidan ahí. Las aguas tienen ciertas características, son ricas en alimento y también son turbias y esconden a los jóvenes para que no sean utilizados tanto por otros organismos como los predadores de ellos. Profesor, en el caso específico de la laguna de Sonso, ¿cuál es la relación de la población con el ecosistema que está allí? La laguna de Sonso históricamente es sumamente importante para los habitantes de la zona, a tal punto que toda la población que está alrededor de ella son pescadores o son personas que viven prácticamente de la utilización de la laguna. Claro, es fundamental. Si usted va a la laguna de Sonso se da cuenta que la población cercana a la laguna, la mayor parte de gente es pescadora. O sea, no se adaptaron a otro tipo de forma de vida, no son agricultores, no son otra cosa. Ellos esencialmente vivieron con la laguna, entonces ellos se desplazan en canoa para ir de un sitio al otro y se mantienen pescando o consiguiendo alimento de la zona del humedal. Entonces se convierte no solamente en el restaurante de las especies animales, como dijimos anteriormente, sino también en un apoyo fuerte para la parte que tiene que ver con la población cercana. O sea, que usted los encuentra ahí, gente que caza rana toro, gente que pesca, gente que va a buscar aves, ¿cierto? A veces cuando pueden haber chigüiros, por ejemplo, la gente obtiene un chigüiro para alimentarse, ¿cierto? La relación es totalmente directa. Estas personas no han cambiado sus hábitos de vida, siguen viviendo en relación con la laguna. Todo el mundo tiene su canoa para moverse dentro de ella y representa la principal fuente de ingresos y de relación que tienen con la vida. Y en Colombia no los explotamos suficientemente porque en muchas partes del mundo estos sitios son sitios turísticos importantísimos y el país o el estado, ¿cierto?, lo gobierna y lo explota turísticamente haciendo ecoturismo, permitiendo que la gente vaya, por ejemplo, a observar aves o vaya, por ejemplo, a observar reptiles, que es una forma de explotarlo que es bastante compatible con el medio ambiente porque usted no lo está dañando, usted permite que un cierto número de gente vaya y pueda hacerlo. La CBC, nuestra corporación del Valle del Cauca, ha hecho mucho énfasis y ha tratado de lograr la conservación de la laguna. Tiene programas específicos. Profesor, ¿qué especies de mamíferos o qué tipo de mamíferos encontramos en la laguna de Sonso? Como ya dije, el chigüiro, ¿cierto? Ese es el principal mamífero que encontramos allí. Alguna población llegó y se estableció ahí, se mantiene más o menos allí. Y aparte de eso tenemos una muy buena cantidad de roedores que viven ocasionalmente en la zona. Conejos, liebres, ratas, guaguas, ese tipo de organismos que tienen un significado muy importante para los biólogos y además de eso una buena cantidad de murciélagos que también son muy importantes para el ambiente del Valle del Cauca. Actualmente, ¿qué se está haciendo para evitar la contaminación de este tipo de ecosistemas? Actualmente nosotros no tenemos en el país una verdadera solución a la contaminación. Actuamos de manera remedial. ¿Qué significa esto? Significa que de vez en cuando transcurre el tiempo, la CBC ordena dragar la laguna, es decir, introducir una pala mecánica grande que saque material del fondo y lo coloque a los lados y lo seque, ¿cierto? De esa manera, toda esa contaminación que acumuló en el fondo sale de la laguna y no queda disponible para ser utilizada por organismos, por lo tanto, de alguna manera se descontamina. Sin embargo, el hecho de dragar también causa perturbaciones importantes porque se resuspenden todos los sedimentos, vuelve a ser oscura, vuelve a ser turbia a medida que se hace este trabajo, pero la consecuencia es que después de que se hace, los canales de entrada y salida del agua del río funcionan mucho mejor. Entonces, este tipo de lagunas, en la medida en que el agua entre y salga, se limpian cada vez más, es como una especie de filtro, ¿cierto? O sea, si tiene mucha agua que pasa, la laguna estará más limpia. Si entra muy poca agua y sale muy poca agua, el agua se encharca ahí, ¿cierto? Se encajona y entonces empieza a surgir el problema de la contaminación. Esta investigación es muy importante porque en Colombia y generalmente en el trópico conocemos más bien poco los ecosistemas. Y cuando uno logra conocer un ecosistema es que lo puede empezar a querer. La gente, sabiendo que existe la laguna de Sonso, sabiendo su importancia, sabiendo que es fundamental para nosotros, tiene mayor probabilidad de interesarse en cuidarla que si fuera un charco malsano donde la gente cree que hay zancudos y que es malo para las enfermedades, ¿cierto? Entonces, el hecho de que esté allí esta laguna, que aprendamos de ella,
nos permite manejar muy bien su conservación. Y este libro lo que hace es eso, este libro lo que hace es contarnos cómo era antes, cómo cambió a través de los mapas a lo largo de la historia y mostrarnos qué organismos viven, para qué sirve, quién se alimenta de esos organismos, cómo sirve de soporte para toda la red ambiental del Valle del Cauca, y también nos muestra que está en peligro y que debemos el esfuerzo de conservarla. ¿Cómo representar los orígenes de una nación civilizada? Colombia en la Exposición Histórico-Americana de Madrid, 1892. Autora Carmen Cecilia Muñoz. En esta oportunidad nos centraremos en la Exposición Histórico-Americana, cuyo objetivo era dar una idea del estado de progreso y civilización en que se encontraban los indígenas antes de la llegada de los españoles. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Jaime Cantera es un profesor de la Universidad del Valle, biólogo, egresado de esta universidad, con doctorado en Ciencias del Mar, de una universidad francesa que se ha dedicado en los últimos años a trabajar en lo que tiene que ver con los ecosistemas costeros, los manglares, los corales, y también hemos incursionado en agua dulce. Soy biólogo desde chiquito, desde niño. Mis primeras fantasías fueron las de ser un biólogo que recorría África montado en un jeep, persiguiendo leones, jirafas, elefantes, y eso es lo que siempre quise hacer. Entré a estudiar biología a la universidad y después de eso, al poco tiempo, conocí el mar. Pasé al mar y, como yo siempre digo, empecé a trabajar en el mar y vi la luz, y me dediqué a trabajar en el mar y en las aguas dulces.
Siempre quise ir a estudiar a Francia, da la casualidad que en la época en que yo estaba terminando mis estudios de biología aquí en la universidad, apareció un personaje muy famoso que fue Jacques Cousteau, y Jacques Cousteau influenció profundamente mi vida en el sentido de que me gustaba mucho lo que él hacía. Empecé a buscar universidades para entrar, entré a una holandesa, pero simultáneamente me salió la beca para Francia y entonces pues entre Francia y Holanda elegí Francia. Yo no hablaba bien el idioma, a pesar de ser hijo de francesa, me tocó aprender las materias con debilidades de idioma, pero pues yo siempre he tenido la facilidad que a mí me gusta, entonces cuando a uno le gusta algo, todo se le facilita, entonces yo pues fui aprendiendo el idioma y fui estudiando y me sentí bien, me quedé 3 años y medio primero, después vine a Colombia otra vez y 6 años después volví a hacer otra tesis allá. Fue una experiencia maravillosa, ¿cierto? Además de eso, tuve oportunidad de hacer parte de expediciones en el Mediterráneo, expediciones al Mar Rojo, expediciones al Polo Sur. Cumplí ese sueño infantil de recorrer varias partes distintas haciendo estudios en biología. Para mí fue como un sueño, fueron 45 días de mar muy bravo, muy fuerte, porque fuimos al sur de África, en esa parte del Polo Sur, haciendo estaciones de oceanografía, de biología, tomando muestras. Yo estaba haciendo mi tesis de doctorado de 3er ciclo allá, me tocó encargarme la parte de moluscos, salieron organismos impresionantes que no volví ni volvería a ver. Bajamos a unas islas y nos fotografiamos con pingüinos, con elefantes de mar, ¿cierto? Con orcas, una fauna que yo pues no conocía mucho. Cada vez que lo veo, creo que lo soñé, ¿cierto? Cuando yo reviso las 80 fotografías que reviso con frecuencia, de las 1200 que tomé, porque tomamos fotografías como locos, yo recuerdo ese momento como una de las mejores épocas de mi vida.